Son las 11:04 de la mañana del día 6 de julio de 2024. Y como todos los sábados, el Observatorio Ciudadano de Guanajuato inicia su sesión pública virtual vía Internet a través de Facebook Live con la aplicación de Zoom. El día de hoy tendremos un tema interesante, actual, que es la reforma al Poder Judicial. Tendremos como invitado al doctor Sergio López Ayón, quien es profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y quien estará con nosotros a partir de las 11:30. Por lo pronto, vamos a iniciar nuestra sesión con nuestros compañeros José de la Luz Santibáñez Cantero y Armando Morales Reyes respecto a lo que está sucediendo en este momento en, eh, en el Ayuntamiento de Guanajuato. Sí, Bueno, sí, ya empezamos, ¿verdad? sí, Perfecto. sí empezó en... Sí. Y Bueno, eh, ya llegó nuestra compañera Marilena Castro Cerrillo. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Malena. bueno, a mí lo que me sorprendió, Eliseo, esta semana, Sí, ¿verdad? Me sorprendió que pues va a haber un concierto sí, en el Parque San Jerónimo, donde se supone que nada más ya iba a ser para puros deportes, y de repente la noticia fue de que habrá conciertos de corridos tumbados, ¿verdad? Donde pues el tema, ya sabes cuáles son los temas principales de estos corridos. Eh, sí. eh, no va a ser nada barato el concierto, va a haber diferentes secciones a diferentes pagos. Y yo lo que me pregunto es, bueno, ¿cuál es el propósito de hacer este concierto? Porque todo evento cuando lo hace, yo creo, la presidencia, cuando lo debe de hacer una organización sin lucros, pues debe de haber un propósito, ¿no? Claro. Un propósito para hacer un concierto, un festival o un evento cultural. Entonces es lo que aquí yo pregunto, bueno, ¿cuál es el motivo de este concierto que se tendrá en el Parque San Jerónimo? ¿Es para recaudar fondos y ampliar el parque, mejorarlo, ponerlo más bonito, dignificarlo ahora sí como pues el corazón del béisbol de Guanajuato? Y eso nada más, ¿no? Yo quisiera saber qué es lo que va a pasar con esto, ¿no? Esto fue la sorpresa que hubo para mí antes de irse, ¿no? Antes de que deje la presidencia o la alcaldía a, el señor Navarro. Y no, bueno, y también aparte de este concierto, está tomando medidas en la administración municipal, eh, sustituyendo a directores que se encuentran actualmente en la administración, lo está dando de baja y no sabemos para qué sirva, pero se supone que tiene que ver con que su esposa va a ser ahora la alcalde en el municipio de Guanajuato y están preparando o no sabemos qué esté pasando. Una pregunta para más o menos tener idea. ¿Qué anteriormente, cuando Estoy entraba buscando una cómo persona, salirme de algo entraba extraño. una persona Perdón, presentaba perdón. Ya tenemos a dos Marilenas, ya no.
Ya nomás una. no presentaban los jefes de departamento su renuncia y la persona encargada decidía si él o ella continuaba con estas personas o No, no sé si... siempre ha sido diferente, pero una de las cosas que hemos estado señalando en el observatorio es que hace falta una eh, carrera, carrera dentro de la vida municipal que garantice que solamente las cabezas cambien, pero no, eso no sucede. De repente quitan a toda una gente, a su equipo de un director con toda su gente, y de repente no argumentan que va a continuar. Pero la verdad es que no existe la carrera dentro desde el municipio y sí le hace falta. Pues basta con ver los problemas que tienen ahí, que debe atender el ayuntamiento para ver que son especializados, que se requiere gente especializada, no gente que anda en la política consiguiendo votos para determinados partidos, ¿no? Entonces, sí hace falta técnicos permanentemente en el ayuntamiento, pero no los hay, porque todavía gana la idea de que quien gana el municipio le va a dar trabajo a sus seguidores. Adelante, Carlos. Sí, gracias, Memo. Bueno, a ver si mi garganta me lo permite, que ando medio malo. Eh,
Malena, por favor, si quieres a continuar. Dejo al Piri. A ver, Piri, tú primero, platícanos. Gracias. Nomás te quiero hacer una observación. Independientemente de que estoy de acuerdo que los tumbados se me hace un absurdo y una clásica tontería de Alejandro, que es muy común en su forma de ser. Pero me preocupa algo mucho, Carlos. El gobernador, y hoy me gustó mucho la entrevista que dio y tú la subiste, la leí con mucho cuidado. Carlos Medina. Medina, perdón, un gran panista, lo respeto mucho, tengo una gran amistad con él, y él dice, nuestro problema es, él como panista, habla en primera persona, somos los propios panistas. Fíjate nada más, Carlos, en algo que pues, se me hace, acepto lo del tumbao, de acuerdo, hay que contradecirlo y no estar de acuerdo. Pero ¿cómo es posible que justifiquen los panistas que Diego Sinué posponga la apertura de la presa el lunes porque su agenda estaba llena? Su agenda estaba llena. Eso es el colmo, el desdén hacia Guanajuato. Yo ya no quiero decir que no nos quieren, simplemente ese es un acto de ofensa a las tradiciones guanajuatenses, Armando. El señor no fue porque le dijo al municipio, no puedo ir a la inauguración, se posponga la apertura porque mi agenda está llena. Pues ya con eso decimos muchas cosas, Carlos. Ahí está, no hay autoridad moral, no hay nadie que ponga un alto, no hay nadie que ponga nada, y por eso es que Alejandro hace lo que quiere, porque no hay autoridad moral. El panismo ya no existe, así como mi PRI ya se murió, y estoy en las firmas contra Alito, y no me da vergüenza decirlo, estoy firmando contra la reelección de Alito, y estoy entre todos miles de firmantes. Los panistas deberían darles vergüenza lo que han hecho con Guanajuato, Carlos, y deberían decirles que no se vale hacer lo que están haciendo. Y eso de que el desdén, pues claro, el otro hombre, pues con la mano en la cintura hace lo que quiere. Si no hay autoridad moral, se les olvidó que para ejercer el cargo hay que tener autoridad moral, seas del partido que seas. Y se le olvidó. Hasta aquí termino en sábado. Muy bien. Muy Bueno. bien. Sí, Carlos. No, está en la nena. Oye, buenos días a todos. Fíjense que el que va a venir es un artista que se llama, un muchacho, bueno, un artista, pues bueno, como le quieran llamar, se llama Natael Cano. Yo estoy de acuerdo de que hay lugares donde se deben de hacer, pero también hay gustos para todo. Ya no debemos de cerrarnos en que si trae a uno, trae a otro. O sea, yo creo que la gente va porque le gusta, la gente va porque eso es lo que se está consumiendo ahorita de música, lo que está de moda, entre cierto sector de la juventud. Entonces, pues bueno, lo que sí es preocupante es que vayan a deteriorar el campo, ¿no? O sea, y como dices tú, que haya lugares donde se pueda hacer. Por otro lado, pues bueno, a mí me gustaría decir que, pues siempre cuando una administración cambia, hay cambios. A lo mejor ahorita lo que nos está llamando la atención es que sean antes de que salga el presidente municipal. En este caso fue a Lili, el Instituto de la Mujer, ya no está, a Borja, al de Cultura, al maestro Borja, y a Rivera, el director, subdirector, creo era de seguridad. Entonces, ya estamos viendo que hay cambios. A mí sí me gustan los cambios porque ojalá estos cambios hagan que la política venga diferente y que se fijen en los perfiles. Ahora, siempre ha habido cambios, eso dicen que desde toda la vida, no lo necesitamos saber, los hay, y pues yo lo único lo que quiero decir es que yo no me atrevo a decir que esté mal o esté bien que traigan ese tipo de eventos a Guanajuato, porque hay gustos para todo. Nada más que hay que buscar los lugares adecuados, ¿no? Que no dañen lo que ya está. Sí, nada más habría que ver cuál es el papel del municipio en el gusto musical de la comunidad. Sí es una función del municipio estarle buscando la música que le gusta a ciertos jóvenes. Esa es función del municipio, del ayuntamiento.
Yo creo que no, yo creo que no. Yo No, creo que lo que hay que hacer es mejores ciudadanos. ¿Cómo? Pues con todas las herramientas que sean necesarias. a ver, Eh, perdón que te interrumpa, no es que haya buenos ni malos ciudadanos, hay gustos. Lo que pasa es que ahorita ya los jóvenes escuchan todo ese tipo de música todo el día y generas un gusto. Y de verdad, yo hay canciones que oigo y digo, pues tienen buen ritmo, ni siquiera las escuchas y tienen buen ritmo. O sea, yo para qué te digo que no, sí, sí. Pero yo creo que aquí el tema no es que ellos admiten, llega un promotor, solicita el lugar y el ayuntamiento, aquí no estamos, yo no discutiría si lo traen o no lo traen, yo discutiría, el promotor viene a Guanajuato, solicita un lugar y el municipio le da el lugar, nada más, si va o no va la gente y si queda al 50, al 100, al 200%, ese es un tema del promotor de la difusión. El evento es en agosto. Los lugares cuestan, una mesa para 4 personas cuesta 15,000 pesos. Luego está la zona general 1,800 y el más económico cuesta 700 pesos. Los están vendiendo ya directamente en la taquilla de San Jerónimo. Yo lo veo difícil que ya se vaya a echar para atrás porque pues ya la gente ya está comprando sus boletos. Y yo te soy honesta, hay mucha gente que ya están adquiriendo esos boletos. Entonces, aquí más bien se tiene que pensar antes de, y supongo que su departamento jurídico de Alejandro ya lo debe haber analizado. O sea, yo la verdad no me puedo meter en ese tema de que si tiene función o no, porque yo no sé realmente si haya habido un acuerdo de ayuntamiento o algo que lo permita o que nada más que no dañen la actividad. Y luego están construyendo otro parque de béisbol allá en Yerbabuena, que es que la idea era para trasladarlo allá. Fíjate que el parque de béisbol, a mí sí me gustaría que se convirtiera en una sala de eventos, a un lugar donde se pudiera hacer eventos para ya no estar lastimando, por ejemplo, tanto las ranas, tantos lugares que están lastimando. No estaría mal porque Guanajuato sí necesita algo en el centro, porque a la gente le gusta ir al centro. Entonces, acá el parque, acá en Yerbabuena, que están abriendo otro parque que ya está medio inaugurado, todavía le falta algunas cositas, pues yo creo que no, yo no lo veo mal, pero bueno, no sé ustedes, yo creo que hay que entender que el promotor va, el tema no es ese, hay gustos para todo. yo pensaba que era promoción del ayuntamiento, pero dices que es de un promotor privado, solicita que le den el espacio, pero ese no es el espacio adecuado. La crítica no va que si es la música o no es la música. Ese no es el lugar para eso. El espacio del campo de béisbol es para actividades deportivas. Bueno, específicamente para béisbol. A lo mejor se puede jugar otra cosa, pero habría que acondicionarlo, ¿no? O qué. Este, podemos, puedo pedir, yo que soy promotor de algo, voy y pido un permiso absurdo en un lugar absurdo y a poco la obligación, las autoridades tienen la obligación de decirme que sí. Pues no, simplemente me dicen no, el donde usted está pidiendo eso, pues es para otra cosa. Adelante, Carlos. A ver, Memo, ¿cuál es el principio con el que tiene que actuar la autoridad que tú siempre, este, Ah, bueno, pues sí, solamente puede hacer aquello que la ley le, le autoriza. la autoridad, ¿no? Faculta, sí, 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 sí. Bueno, aquí el decreto del campo dice que el campo es exclusivamente para jugar béisbol. Sí, por lo tanto, Exclusivamente no es un debería de campo haber. para jugar béisbol. Lo mismo que decía el decreto de Bravos de León en relación al evento de Luis Miguel. Exactamente lo mismo, ¿eh? Mm, Por eso no se pudo hacer, porque decía que no. Entonces, pues lo único que puede hacer, claro, hay que tener en cuenta que ahora Navarro contrató y su jefe ahí de jurídico
pues es un tipo con antecedentes penales y también es otro escándalo que traemos en la ciudad y hoy sale a decir que es muy bueno, que realmente le parece que hace muy buen trabajo el cuate pero está sentenciado incluso. Bueno, entonces el asunto no tiene mucho por qué darle vueltas. No hay permiso para que se haga para otras cosas un campo de béisbol y menos para vender mesas, que evidentemente esto significa que va a haber alcohol. Entonces en el campo de béisbol y todo vamos a hacer una promoción no al deporte, sino a otro tipo de cosas, a una buena pachanga para una buena borrachera y otras cosas más. Digo, pues si lo quieren hacer en un desacampado allá en frente de la central camionera, pues que lo hagan allá. Al rato se les va a ocurrir hacerlo, pues no sé, en el viejo, ahora, ¿cómo se llama? El Palacio de los Poderes, también ahí se podría armar una muy buena pachanga, con Peso Pluma, por ejemplo, en fin, es la locura de estos. O sea, lo que están haciendo es negocios y siendo partícipes de los negocios. A esto están dedicados. Es verdaderamente algo que nosotros, los guanajuatenses, no deberíamos de permitir. Ya estamos a punto de empezar con... Y no por la música. ¿Qué pasó? ¿Quién está, Memo? Bueno, ahorita sigue, Armando pidió la palabra, pero ya está Sergio, el doctor Sergio López Ayón. Pues yo Ya creo está que ya nos vamos con el doctor López Ayón. No Sí. sé, ya leíste No, en este momento voy a empezar a leer el currículum del doctor, que es el siguiente. Es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo su maestría en Sociología del Derecho y Relaciones Sociales en la Universidad de Derecho, Economía y Ciencias Sociales de París. Es profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, institución en la cual se desempeñó como director general entre febrero del 2013 y julio de 2021. Actualmente realiza una estancia sabática de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, de la Academia Mexicana de Ciencias y de la International Academy of Comparative Law, entre otras asociaciones. Sus líneas de investigación incluyen el acceso a la información, a la transparencia y la rendición de cuentas, la regulación y las políticas públicas al Poder Judicial y a la sociología del derecho. Ha publicado y editado más de 18 libros y fue publicado más de 100 artículos y capítulos de libros tanto en México como en el extranjero. Su experiencia docente incluye cursos de licenciatura, posgrado y extensión en las más importantes instituciones educativas del país. Como parte de su labor, ha participado o dirigido varios proyectos de investigación relevantes y con incidencia, entre otros, cabe destacar el libro blanco de la Reforma Judicial 2006, la métrica de transparencia 2010, el diagnóstico de funcionamiento del sistema de importación de justicia en materia administrativa a nivel nacional en México 2012, el diagnóstico de justicia cotidiana 2014, la consulta nacional sobre el modelo de procuración de justicia 2017 y el estudio para elaborar una propuesta de política pública en materia de justicia transicional para la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018. Además, ha realizado trabajos de investigación aplicada para muy diversas instituciones públicas gubernamentales y no gubernamentales. Ha participado en el diseño de diversas reformas constitucionales, legales y reglamentarias en materia de derechos fundamentales, administración pública, administración de justicia,
regulación, comercio internacional, así como ciencia y tecnología. En la Administración Pública Federal se desempeñó como director de la Dirección de América del Norte y Solución de Controversias de la Subsecretaría de Negociaciones Comerciales Internacionales y coordinador general de proyectos especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria. Cabe destacar que fue miembro de la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción 2016-2019 y del Comité Técnico Selección de Consejeros del INE 2019. Ha sido columnista del Universal y otros medios nacionales, Nexos, Proceso, y publica quincenalmente la columna Entresijos del Derecho en Milenio. Hoy es nuestro invitado de honor para tratarnos el tema, perdón. Doctor, buenos días, bienvenido. Bienvenido. Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros para que tratemos este tema de este tema que se está discutiendo a nivel nacional, relacionado con la elección de jueces para el Poder Judicial y de todo lo que tiene que ver con la administración de justicia. Si es Así tan amable, es. doy la palabra, doctor. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí acompañándonos y pues usando una parte de su tiempo para escuchar esta conversación. ¿Qué les parece si expongo más o menos una media hora, 40 minutos, para después dejar espacio para algún comentario o pregunta que ustedes quieran realizar? Si Bueno, están de con mucho acuerdo gusto. así. Bueno. Miren, para entender esto de la reforma judicial que se discute hoy, hay que regresar por lo menos al 5 de febrero de este año, en la que el presidente López Obrador decidió no ir a Querétaro, quedarse en el Palacio Nacional, y en lugar de atender esta ceremonia conmemorativa de la Constitución del 5 de febrero de 1917, poner sobre la mesa esa misma tarde 18 iniciativas de reforma constitucional, 18 más 2 a leyes secundarias, que básicamente implicaban poner en operación, digamos, o cambiar el texto constitucional, la arquitectura del texto constitucional, para concentrar una enorme cantidad de poder en el Ejecutivo y básicamente desaparecer cualquier contrapeso que pudieran tener. Es decir, este es el proyecto político de la 4T, que ya había entendido que para llevarlo a cabo tenía que modificar la Constitución. Desarmar, en sus palabras, el modelo neoliberal implicaba cambiar la Constitución. Obviamente no me voy a detener en cada una de ellas, simplemente les diré que hay 4 que son muy importantes en esta dirección. La reforma en materia electoral hace muchas cosas, pero la más importante es que desaparece los diputados y senadores de carácter plurinominal. Y con esto genera un efecto que le permitiría a Morena tener control total de la Cámara de Diputados y Senadores por el efecto que tiene el modelo de representación que tenemos en México. Entonces, simplemente recuerdo, los diputados plurinominales fueron claves para la transición y lo que hace o lo que propone hacer es quitarlos. Desaparecen también los órganos con autonomía constitucional, el INAI, la COFESE, el IFT, el CONEVAL, la Comisión de Hidrocarburos, la Comisión Regulatoria de Energía, y regresa esas funciones a la Administración Pública Central con muchos problemas, pero pues básicamente lo que hace es que quita cualquier contrapeso en ese sentido. Envía a la Guardia Nacional a la
Secretaría de la Defensa Nacional y finalmente el último de estos 4 elementos es la reforma judicial, que les voy a explicar un poco más adelante con todo detalle. El efecto de estas 4 reformas, insisto, sería modificar fundamentalmente la arquitectura de la distribución de poderes en el país y concentraría, por razones de facto políticas, una enorme cantidad de poder en el presidente de la República. Bien, además, López Obrador, con todas sus letras, dijo que la elección de junio de 2024 no era solo una elección del presidente, sino también era una elección respecto del proceso y del diseño político que se quería para el país. Y con esto, digamos, convierte esta elección de 2024 no solo en una elección del presidente, sino casi en un plebiscito sobre estos cambios constitucionales. Evidentemente, la manera en la que ganó, y no quiero entrar a discutir eso porque nos ganaría el tiempo, pero bueno, digamos que desde el punto de vista de la elección, es decir, el haber ganado más el efecto de la sobrerepresentación que se ha venido manejando, y ese es otro tema que habría que discutir, pero no lo vamos a hacer ahora, simplemente le permitiría modificar casi cualquier cosa en la Constitución. Y la primera de las reformas que él pone en la mesa, es decir, una vez que ganaron, no vuelve a todo el paquete, sino va a concentrar su atención en una reforma, la reforma del judicial, ¿sí? ¿Por qué y qué implicaciones tiene? Y eso es exactamente lo que voy a tratar de explicarles ahora. Primero, creo que vale la pena recordar un poco cómo está diseñado los poderes judiciales en México. Es decir, porque en México hay 33 poderes judiciales, es decir, 32 en las entidades federativas y la Ciudad de México, más el Poder Judicial Federal. Respecto de los 32 poderes judiciales, bueno, son muy asimétricos, hay muy grandes, como los poderes judiciales de Estado de México, de la Ciudad de México, de Veracruz, y hay poderes judiciales que son minúsculos, ¿no? Como por ejemplo el de Colima o el de Querétaro, que son muy, muy pequeños. Además, cada poder judicial se ha organizado, entonces hay una gran diversidad tanto en su estructura como en sus funciones. Sin embargo, la mayor parte de la litigiosidad del país, la mayor parte de los asuntos acaban o se inician más bien en el fuero local. Para 2023 hubo cerca de 2 millones de litigios, más o menos, ¿no? Y casi todos de estos se iniciaron en un poder judicial estatal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la mayor parte de los problemas familiares, civiles, mercantiles, laborales y aún penales, ¿sí? Empiezan y acaban en el fuero local. Y sin embargo, y esta cifra es muy importante, todos los poderes judiciales estatales tienen más o menos un poquito más de 1/3 del presupuesto que recibe el Poder Judicial Federal, ¿sí? Y esto ya nos está hablando de una desproporción enorme en la distribución de los recursos que el país gasta en la justicia. ¿Por qué? Porque sería lógico que si la mayor parte de los asuntos inician y acaban en el foro local, tuviera mucho más recursos. Y no es así. La mayor parte de los recursos van al Poder Judicial Federal, que tiene más o menos como 66 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal, contra los apenas 40 de los poderes estatales. ¿Cómo se desempeña en su conjunto? Yo diría de mal a muy mal. Es decir, salvo algunos poderes judiciales
que tienen cierto prestigio y cierta, digamos, condiciones de profesionalización y de carrera judicial, la mayor parte funciona mal. De hecho, todos los indicadores, no hay una sola excepción, nacionales o internacionales, que miden la calidad y la eficiencia de la justicia en México, nos ponen muy mal, ¿sí? Simplemente les doy un ejemplo. Los indicadores del Estado de Derecho del World Justice Project, que hace una medición de muchos países, 142 países, nos pone respectivamente en materia civil en el 134 y en materia penal en el 136. Casi estamos al final de la cola de los países. En América Latina solamente estamos por encima de Venezuela. Eso les da una idea de lo mal que se evalúa y que se percibe la justicia en este país. Esto sin hablar de la captura que hay en muchos poderes judiciales por gobernadores, ¿no? De la corrupción que existe, hay que decirlo con esas palabras, ¿no? Y más ampliamente, hay una falta de acceso a la justicia para las personas, particularmente en los asuntos de vida cotidiana. Es decir, la mayor parte de los mexicanos no tiene ni puede tener acceso a la justicia por lo caro que resulta efectivamente o por lo inaccesible que resulta. Entonces, y digamos, desde ese punto de vista, pues sí, urgía una reforma judicial y ya veremos si la que se propone resuelve los problemas de esta justicia. El Poder Judicial Federal es el más grande, más importante. Recibió este año 66 mil millones de pesos de presupuesto. Y además, por efecto del amparo, y no sé si están familiarizados con lo que es el amparo, particularmente la figura del amparo directo, el Poder Judicial Federal funciona como una instancia de supervisión o de control de lo que sucede a nivel estatal, a través de la figura de la casación, ¿sí? Es decir, las resoluciones de los tribunales superiores de justicia se pueden impugnar ante un tribunal colegiado de distrito que puede determinar si está bien, si está mal, y eventualmente llegan a la Suprema Corte de Justicia. Es decir, pero ahí, y esto siempre ha sido un problema, digamos, la tutela del Poder Judicial Federal sobre los poderes judiciales estatales, que en opinión de muchos ha evitado que estos se desempeñen y se desarrollen mucho mejor. Ahora bien, en el Poder Judicial Federal, el Consejo de la Judicatura Federal tiene las funciones de administración de los tribunales, es el responsable de la carrera judicial y es el responsable de la disciplina judicial, ¿sí? Y bueno, la Suprema Corte de Justicia, en última instancia, que tiene, y esto es muy importante, ya veremos por qué, una doble función, ¿sí? Por un lado, es el Tribunal de Casación Nacional, es decir, los asuntos que tienen problemas de legalidad acaban en la Suprema Corte, pero también desde 1994 es un tribunal constitucional. ¿Y qué hace un tribunal constitucional? Además de proteger los derechos humanos, los derechos fundamentales, es un árbitro político, ¿sí? En los problemas de competencia entre los diferentes poderes y también para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes generales, de las leyes federales, de las leyes generales y de las leyes de los estados, ¿sí? Y es justamente esta función, la de árbitro político y la de poder determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, lo que generó el problema. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador puso en operación una gran cantidad de condiciones que claramente violaban la Constitución y cuando llegaban a la Corte
pues la Corte las tenía que declarar como inconstitucionales, ¿no? Y entonces la reforma del presidente López Obrador, la de la Guardia Nacional, la de la industria eléctrica, la reforma en materia energética, la reforma en materia penal, ¿sí? Y otras decisiones muy importantes, la electoral también, particularmente la electoral, acababan siendo, no pasaban el filtro de la Corte. Y esto generó una tensión muy fuerte entre el Ejecutivo y la Corte, al grado que el presidente López Obrador determinó que el principal obstáculo para lograr esta transformación que quiere la 4T era el Poder Judicial, en particular la Suprema Corte. ¿Sí? Esto más allá de las anécdotas, ¿no? De si se lleva bien con la ministra, si no se lleva bien con la ministra Piña, si lo traicionaron, si no lo traicionaron, más allá de toda esta discusión y ya ustedes habrán leído los periódicos, a mí me parece que lo que él vio en la Corte era el gran obstáculo para concretar su proyecto político y entonces decidió utilizar lo que le quedaba, y no es poco, de capital político para acabar con la Corte y los ministros. Esta es básicamente, yo creo, la motivación del asunto. Finalmente, además, lo comento muy rápido, los ministros son designados mediante un procedimiento que curiosamente pone en manos del presidente la decisión. Es decir, la manera en que se procede a elegir a los ministros, que suponen ternas enviados por el presidente de la República al Senado, que si rechaza se vuelve a poder presentar, y si la vuelve a rechazar, él puede nombrar a quien quiera, hace o tiene el efecto básicamente de que este presidente y cualquier otro puede poner a quien quiera. Así ha sucedido, ¿no? Es decir, a nadie escapa que los ministros de la Corte fueron designados pues, por los presidentes en turno. Y además, la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que designar a un ministro en diciembre que le daba ya el control de la Corte. O sea, por lo menos impedía que se declararan las inconstitucionalidades en el caso de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, ¿para qué hacer tanto lío si podía controlar la Corte con un ministro, ¿no? Con uno más tenía, ¿no? Insisto, pues porque hay casi tintes de una especie de venganza política en lo que estamos viendo, ¿no? Que hace que esto se haya convertido ya en un asunto de una enorme relevancia. Y lo adelanto una vez, como si esta reforma pudiera corregir los problemas de la justicia en México. ¿Sí? Vamos a ver ahora sí en qué consiste y ya ustedes podrán juzgar por ustedes mismos. La reforma parte de un diagnóstico muy simple. Dice, la impunidad y la falta de justicia en México se deben a la falta de auténtica independencia de los poderes judiciales, y a que las autoridades judiciales, los jueces, los magistrados, se han alejado del pueblo. Y por eso, y para corregir ese problema que la exposición de motivos plantea como la base de todo lo demás, propone mecanismos democráticos para elegirlos, es decir, a través de una elección popular. Entonces, la primera cosa que propone la reforma es que todos los jueces, magistrados y ministros, empezando por los ministros, sean electos mediante voto popular. Esto tanto a nivel federal como a nivel de cada uno de los 32 estados de la República. Lo cual implicaría, ¿sí?, que por voto popular se van a elegir a cerca de 6,300 jueces y magistrados. 1,600 federales
y el resto 5,000 y un poquito más a nivel de los estados de la República. También cambia a los ministros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y modifica los plazos, digamos, de designación. Hoy básicamente en los estados que existe carrera judicial, el que ya fue ratificado con ciertas características es inamovible. Ahora con la reforma, ninguno puede durar más de 9 años en su puesto y puede reelegirse por elección. ¿Sí? Un poquito más antes, les voy a decir por qué esto es muy, muy, muy problemático, ¿no? Pero la reforma no solo es eso. Es decir, y ahorita voy a exponer rápidamente qué más contiene. Modifica el funcionamiento de la Suprema Corte de la Justicia. Primero, reduce el número de ministros de 11 a 9 y acorta sus periodos de duración de 15 a 12 años, con una renovación escalonada a partir del año 2033, de 3 un año, 3 después, y no, 3 un año, 3 años después 3 y 3 años después otros 3. Además, elimina el funcionamiento de la Corte en salas y dice que todo el funcionamiento de la Corte tiene que ser en pleno, lo cual sería una barbaridad dada la carga de trabajo que tiene la Suprema Corte de Justicia. Además, hoy la presidenta o el presidente de la Corte es también presidente del Consejo de la Judicatura Federal y como va a desaparecer los consejos de la Judicatura Federal, dejaría de tener esta posición, ¿sí? También desaparece a todos los consejos de la Judicatura Federal, a todos. Y crea 2 órganos para sustituirlos. Los órganos de administración judicial que se encargarían de la administración y de la carrera judicial y además crea una nueva figura a la que llama Tribunal de Disciplina Judicial. A nivel federal, ese tribunal tendría jurisdicción sobre todos los jueces, incluso los ministros de la Suprema Corte. Estaría integrado por 5 jueces electos por el mismo procedimiento que para los ministros de la Corte. Ahorita les voy a decir cuál es, ¿sí? ¿Y qué puede hacer? Pues una facultad muy amplia, dice, para revisar la actuación de jueces, magistrados y ministros por actos contrarios a la ley, al interés público, así, y al interés público, no dice nada más, o a una adecuada impartición de justicia. Además, puede revisar sus decisiones cuando las decisiones se alejen de los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia. Y las sanciones incluyen la destitución e inhabilitación. ¿Sí? Les voy a pintar el cuadro completo. Como esta elección popular, la verdad no es tan popular. Les voy a decir por qué. ¿Sí? Porque ¿quién va a postular a los que pueden ser electos? Bueno, dice la iniciativa, para el caso de los ministros de la Corte, 10 por el presidente, 5 por el Senado, 5 por la Cámara de Diputados y 10 por la Suprema Corte. Bueno, entonces esto querría decir que el presidente puede designar a 10 de los que él quiera. El Senado, en manos de quién está el control político del Senado hoy, pues de Morena, ¿verdad? En la Cámara de Diputados igual. Y la Suprema Corte, bueno. Y esos 30 van a ir a una calificación por el Senado y después a una elección popular. Yo me pregunto, imagínense ustedes la boleta de una elección de 30 gentes. ¿Sí? Que además
nadie sabe quiénes son, que no pueden hacer campaña, eso dice la iniciativa, no pueden hacer campaña ni recibir fondos públicos o privados, jaja, ¿sí? Y además no pueden únicamente utilizar tiempos de radio y televisión que les dé el INE, ¿no? Quién sabe cómo lo van, los son 30, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a hacer una elección que va a ser una gran farsa, ¿no? Hay que ponerlo así, para que elijan a las gentes que determine Partido Morena que va a movilizar para que puedan ir a votar, ¿sí? A lo mejor por ahí se puede colar uno o dos que no sean de estos elegidos por el presidente del Senado, pero básicamente va a tener una corte totalmente a modo, ¿sí? Y si alguno de los que se coló se porta mal, déjenme poner, se porta mal así, quiere decir, no va a decidir conforme quiere el presidente o la presidenta o quien esté en el poder, pues es muy fácil, el Tribunal de Disciplina Judicial va a decir que no atendió el interés público o que se alejó de un principio de objetividad y esa persona está fuera. Y si esto pasa a nivel de la Corte, lo que va a pasar a nivel de los tribunales, particularmente los federales, no sé, pero los estatales, estoy cierto que la captura de los gobernadores va a ser total, ¿sí? Que hoy ya capturados funcionan como funcionan. Es decir, pues imagínense ustedes lo que va a pasar cuando un gobernador va a poner a todos los jueces, tanto del Tribunal Superior como de los eh, jueces ordinarios, ¿sí? Y si se portaran mal, también hay un tribunal de disciplina judicial en cada estado. Es decir, ¿por qué no? La pinza está perfectamente construida, ¿no? Hay otras cosas que hace la reforma. Topa los salarios, que dice que no pueden ser superiores a los del presidente de la República. Establece que todos los asuntos se tienen que resolver en 6 meses y si no se tiene que avisar al Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, esto, perdón, no hay manera de que suceda, ¿sí? Salvo que sea una justicia barandilla, ya sin más, ¿no? No permite fondos o fideicomisos. Y hay dos eh, asuntos que casi nadie ha atendido porque son bien importantes. Dice o prohíbe que haya suspensión en acciones y en controversias. Es decir, cuando se presenta una controversia o una acción de constitucionalidad, dice, no hay suspensión. Y también prohíbe que cuando haya un amparo que plantee la inconstitucionalidad de normas generales, no procede ni la suspensión ni que esa sentencia tenga efectos generales. No sé quiénes de ustedes son abogados, para que no sé, bueno, entonces entienden perfectamente lo que está haciendo, ¿verdad? Sí. Está evitando que mediante el amparo a la acción se detenga cualquier proyecto. Entonces, cuando venga la resolución, pues ya para qué, pues ya pasó el asunto, ¿no? Es decir, la suspensión tiene el efecto, es muy importante, de mantener las cosas en el estado en que estaban, justamente para evitar que cuando venga una sentencia ya no haya manera de reparar lo que está pasando, ¿sí? Entonces, son dos disposiciones muy importantes que llevan a nivel constitucional, que casi nadie ha atendido las implicaciones que tendría esto, pero que básicamente, digamos, para efectos de plantear la inconstitucionalidad en acción, en controversia o mediante un amparo, pues va a ser eh, básicamente muy poco útil el efecto, pues puesto que ya no va a haber suspensión o no pueden declarar con efectos generales. Bien, ¿qué implica esto? Miren ustedes, yo creo que lo que va a implicar, déjenme usar este concepto, es una refundación completa de los poderes judiciales que van a volver a nacer ya con un sello político bien preciso, ¿sí?
¿Y cuál es el problema de ponerlos así? Pues, perdón, pues que la legitimidad de la función jurisdiccional, de lo que hacen los jueces, está en su imparcialidad. Es decir, que cuando yo inicio un proceso, cuando yo llevo a una persona a juicio, y piensen que cuando alguien demanda, quien va al juicio no va por su voluntad, es decir, tiene que ir a este juicio, ¿no? Y si gana o pierde, cualquiera de las dos partes, ¿no? Ya sabemos que hay muchos asegúnes ahí, ¿no? Pero básicamente lo que se supone que está sustentando esto es que ese juez es imparcial, ¿sí? Y para garantizar la imparcialidad de los jueces, se construyó la idea de independencia judicial, ¿sí? Básicamente, una carrera judicial que establezca jueces profesionales y que tienen garantías de permanencia, de estabilidad, de salario, justamente para que puedan desempeñar con tranquilidad esta función de mediar entre los conflictos y entonces generar un efecto, eh, eh, pues, que genere seguridad a quienes van a un tribunal. Y yo me pregunto, más allá de los problemas de una elección, no sé, piensen ustedes en Guanajuato, cuántos jueces son, no sé, ahorita lo checamos, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar, no? Pues que los jueces van a quedar vinculados necesariamente a ese proceso de elección. Es decir, los jueces van a estar pensando en las elecciones, van a estar pensando en cómo votaron y quién votó y quién ganó y por qué ganó y cómo ganó. Es decir, entra en una lógica política y cuando tomen decisiones van a tener ese concepto detrás. De tal manera que la imparcialidad se va a perder completamente. Es decir, la confianza en el sistema se va a perder totalmente, ¿no? Y esto va a tener, pues, efectos muy graves en la economía. ¿Por qué? Pues porque si no hay seguridad jurídica, los costos de transacción se van a disparar, las empresas no van a querer ir a los tribunales, van a tener que usar otros medios alternativos, arbitraje, tal. Eso cuando son grandes y cuando son pequeñas, pues yo voy a ir a un juzgado y ya vas a ver que ese juez va a estar juzgando con base en principios de materialidad, es decir, si el asunto le parece justo, no le parece injusto, y si ya no va a ser una aplicación de la ley como principio existe hoy, ¿no? Va a ser una ley que se va a leer desde una óptica política, con una lectura política y va a estar decidiendo de esta manera. Entonces, por eso hay una gran inquietud en los mercados, hay una gran inquietud en las condiciones, las empresas, ¿no? Incluso en muchas organizaciones, porque dicen, bueno, pues, ¿qué nos va a quedar? Vamos a ir a tribunales que tienen esas características, sin contar con que hoy los jueces, mal que bien, tienen una carrera, ¿no? Formal o informal, pero, ¿no? Entonces, además, ¿quién los va a poner en la lista? Pues los gobernadores, las cámaras de diputados locales, ¿no? Entonces, aquí hay un sinsentido por todos lados. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Bueno, quizás solamente hay una cosa que es casi certeza, y es que todos los ministros que están hoy en la Corte se van a ir, porque el dardo era directo contra ellos. Bueno, podría suceder que dijeran, todos los ministros sí, pero los jueces no, o no todos, o no al mismo tiempo, ¿sí? Es que fue un movimiento más gradual y que ahí ya después en la implementación pues iba a encontrar muchas maneras de eh, obviarlo, ¿no? Me preocupan mucho más los estados, ¿sí? Porque si efectivamente, como está planteado, el asunto va a todos los jueces y magistrados, incluso en las jurisdicciones locales, pues entonces ahí sí me preocupa mucho más que a nivel federal, porque creo que ahí los gobernadores no van a tener ningún control.
Y si no son los gobernadores, pues son los poderes fácticos los que van a poder determinar quién va a ser un juez o no va a ser un juez, ¿no? Le hace el crimen organizado, sí, están pensando bien, ¿no? Pues bien, ya son los 40 minutos, aquí me detengo y pues me pongo a sus órdenes para escuchar sus comentarios. Piri, si quieres Oye, tomar la palabra. maestro, primero es Dígame. un honor como miembro del Observatorio de Guanajuato que participe en nuestra sesión. Lo leí profundamente en aquel último desplegado que sacaron con la investigación de los estudios jurídicos, que me gustó muchísimo lo No. que dice. Agregarle a lo que usted dice, no tiene caso. Usted es un erudito al respecto y yo soy abogado y notario postulante. Me felicito de tener la oportunidad de conocerlo. La única observación que le tenía este día, maestro, la reforma y necesita hacerse, pero no como está enfocada por Claro. López Obrador. Exacto. López Obrador está enfocado en una reforma no solamente por México, sino contra la misma Claudia, para que Claudia no le haga trampas. López Obrador le interesa pasar a la historia como lo que ha sido toda su vida, un devastador. Eso no es el tema. El tema de fondo el día de hoy es, maestro, con todo respeto, es que el sistema jurídico de nuestro país debe empezar por la barandilla. Usted mismo lo dijo hace rato. El ciudadano de a pie no trae derechos en la barandilla, pero Correcto. sí el método que está queriendo implementar la susodicha cuarta transformación es un insulto a los abogados. Ellos lo que buscan no es reformar, modificar el sistema judicial. Lo que buscan es eliminarlo, porque López Obrador lo único que le importa es pasar a la historia como el destructor de instituciones de este país. Muchas gracias, maestro, por su intervención. Lo felicito, porque aparte que es brillante, es honesto. Felicidades, maestro. Mucho gusto. Muchas gracias. Mire, Cota, qué bueno que lo dijo. O sea, efectivamente, ese país sí necesita una gran reforma judicial. Sí, pero no esta. Es decir, ninguna de las cosas que hace esta reforma va a ayudar o va a contribuir a hacer esa reforma que sí necesitamos. Sí, sí, necesitan una justicia mucho más accesible, procedimientos mucho más rápidos, se necesita jueces mejor calificados, necesitan muchos árbitros, muchos mediadores, mucha justicia comunitaria, se necesita, todas esas cosas son las que se necesitan, ¿sí? Jueces más independientes, eliminar la presencia o la imposición de los gobernadores, de presidentes de tribunal que luego controlan a los jueces, en fin, todo eso se necesita, sin duda. Pero no es esta la reforma que se necesita. Eso es lo que coincido plenamente con usted, ¿no? Gracias. Adelante, Carlos, por favor. Sí, gracias. Bueno, pues que creo que queda muy claro toda la línea de lógica con la que fuiste poniendo cada cosa en su lugar y la conclusión es obvia. Esencialmente se trata de pegarle a la corte, o sea, la actual corte, o sea, quieren remover a la actual corte y hacer otra cosa y que llegue gente que, que case totalmente con sus intereses, ¿no? Y tener todos los instrumentos para ello. Pues yo me acuerdo que así era más o menos en el Priato, en los años 70 o para atrás, así funcionaba, no es nada nuevo para los mexicanos eso. Pero lo que es nuevo para los mexicanos, Sergio, es la parte de la otra constitución que tenemos, que es la del TEMEC. La pregunta, y te lo hago porque yo sé que tú eres un especialista en eso, sé muy bien, ¿qué pasa con el TEMEC? Porque trae efectos sobre los costos para la economía, etcétera. Pero ¿qué sucede con el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica al respecto? Mira, la verdad es que eso va a depender de quién gane la elección en Estados Unidos. Es decir,
si ganara, vamos a poner, un demócrata, ¿no? Evidentemente, habría varias maneras de plantear violaciones al tratado, ¿sí? Sobre todo las obligaciones de debido proceso, de garantías de independencia judicial, y además Eso podría está en haber, el tratado. sí está, sí está, y además podría haber, es decir, con 2 o 3 casos que se levantaran, podría haber ahí una cosa mucho más complicada, ¿no? Incluso antes que el TEMEC, Carlos, los mercados van a reaccionar, es decir, no se van a quedar sin, es decir, lo que podría haber es una salida de capitales o una falta de inversión, ¿sí? ¿No? Hasta que, y por eso el gobierno de Sheinbaum dice, no, espérate, detente, vamos a hacerlo más despacio, ¿no? Porque sí, o sea, yo les garantizo que si pasa todo esto, habría una reacción inmediata de los mercados. Ya hubo, ¿no? Pues ya hubo. Ya se están vendiendo muchísimos bonos de obligaciones del Estado mexicano en mercados internacionales, los están vendiendo ahorita, ya, ¿no? Entonces, evidentemente va a haber un efecto. Eh, entonces, así, pero si gana Trump, mm, ya no me queda tan claro qué va a pasar. O sea, creo que el enfoque no va a ser, va a ser de otra naturaleza, ¿sí? Incluso a acabar con el TEMEC, ¿sí? Es decir, Trump no, No le importa. porque viene la revisión 2000, ¿no? Entonces, en ese entrejuego que va a haber entre intereses comerciales, intereses estratégicos de Estados Unidos, capitales, puede que quedara una cosa donde esto ya no fuera importante o que se crean mecanismos mucho más amplios para efectos de proteger las inversiones americanas en México, ¿sí? Eh, Podría ser una salida, no sé, ¿no? Pero insisto, yo más bien creo que Trump y el TEMEC no son compatibles en la visión de Trump, o no el TEMEC como está diseñado. Tendría cambios muy importantes que modificarían tanto su alcance como su manera de operar, ¿sí? Entonces, la revisión es en 26. 2026, ¿sí? Eh, entonces, yo creo que si con Trump como presidente esto puede cambiar radicalmente, ¿sí? Pero esto nos llevaría entonces a entrar en una zona, en una zona gris, es, hacia adelante, especialmente, a ver, pensando en Guanajuato. Sí. Guanajuato es una entidad que depende en el 85% del TEMEC, Ujú, con sus sí. exportaciones, etcétera. Entonces, si mueves esto y te trae esta serie de efectos, pues la verdad es que la sufridera va a estar muy dura porque Muy dura, la inversión, particularmente en la industria automotriz, exacto, que no tenga un componente completamente norteamericano, ¿sí? Entonces, todas las Hondas, Toyotas, o sea, todo lo que viene con un Mazda, componente va a tener un serio problema. o sea, Y el que todos se los que están, salva es General Motors, pero todo lo demás lo tenemos eh, aquí, exactamente, sí, Honda, Toyota y Mazda. Este, exactamente. ok, más todo el ecosistema que hay alrededor de ellas, que son miles y miles de dólares en inversión y de trabajos, ¿no? Trump es fundamentalmente un proteccionista por instinto, Ujú, ¿no? ya, Y por política. Y lo que sí han dicho es, si llega Trump, no es el Trump del primer periodo, es un Trump renovado, igual que López Obrador, sí, con un mandato que él va a leer con mucha potencia y que va a buscar proteger todos los intereses americanos. Y entonces el TEMEC cambia un poco de perspectiva, pues, ¿no? En ese sentido. Pero también para la agricultura y también para el comercio y las inversiones, o sea, sí hay un cambio fuerte. O sea, ya no sería esta visión de conformar un gran mercado hemisférico. Sí, pero sería el mercado de los americanos para los americanos, ¿sí? Y México y Canadá serían anexitos en ese proceso, ¿sí?
A ver, Armando sigue que él vive en Oregón y en Guanajuato, y bueno, está muy metido ahí en los asuntos norteamericanos. Gracias por participación, ¿verdad? Hablando primeramente, retomando ahorita el Tratado de Libre Comercio, quiero que sepas que nosotros los migrantes nos opusimos al Tratado de Libre Comercio en los 80s, cuando lo propuso actualmente Gaspari, porque sabíamos que la pobreza, y estábamos viendo quiénes iban a ser los beneficiados en este Tratado de Comercio, es el número uno. Número dos, fíjate que pasó algo muy bueno en el Tratado de Libre Comercio cuando estuvo Trump y cuando estuvo junto con Trudeau, ¿verdad? Creíamos que iba a ser negativo para los trabajadores en México y no, fue positivo, puesto que ellos son los que incrementaron, que fueron los que propusieron el salario, que el salario se incrementara, porque los sueldos en México estaban muy bajos. Eso está comprobado, el sueldo bajísimo porque ¿cuál es una de las consecuencias de la migración? Si no hay suficiente trabajo, si no hay suficiente recurso económico, perdón, pues te tienes que mover donde un salario sea más justo, pues para poder mantener a tu familia. Esta la propuesta y lo van a seguir proponiendo otra vez. Esta es la idea de Trump, que el salario en México se incremente. Ahora, esto ya se había propuesto antes, no sé si recuerdas, con Cárdenas, el salario mínimo, él había propuesto un salario mínimo entre 3 países, México, Canadá y los Estados Unidos, que hubiera un salario mínimo, y esto era una parte de su campaña. Regresando a lo del Poder Judicial. En los Estados Unidos, tú sabes que son 9 jueces, ¿verdad? O sea, sí. Esos 9 jueces son puestos por el presidente de los Estados Unidos. Los recomienda el presidente de los Estados Unidos y el Senado los aprueba. Claro. Y se quedan de por vida. Ah, mira qué bonita democracia, ¿no? Según ellos van a proponer lo más abierto, lo más, como se dice en inglés, lo más open mind, ¿verdad? Pero se siguen las injusticias de discriminación, de racismo, grupos racistas siguen existiendo, todo con el lema de la democracia, ¿no? Y estos jueces ahí pues, nos dan colores que creen que, no sé si te acuerdas cuando pusieron al de Ronald Reagan, el afroamericano, que toda la gente Clarence Thomas, de acoso sexual y no sé qué más. Y luego luego nos ponen a la que acaba de morir, y así a Connors, y luego ponen a la jueza de ascendencia puertorriqueña, todos, porque ya son de color, ya van a entender y van a comprender lo que está pasando dentro de la comunidad, en general, en la comunidad norteamericana. Pero bueno, aquí con lo que está pidiendo López Obrador, ¿verdad? Nosotros lo vemos de esta forma. La única reforma que ha tenido el Poder Judicial fue con Ernesto Zedillo en 1994, algo así más o menos, reforma en el interior, pero no una reforma que dijeras, bueno, sino una reforma de que se hablara, que hubiera mejor comprensión o mejor situación. Nunca se supo, pero estuvo dentro esa reforma. Que se necesita una reforma, bueno, el cáncer, el cuerpo en el cáncer lo tenemos al cáncer porque hay un problema en nuestro cuerpo. Y lo único que nos dan es medicina, pero nunca se van a investigar en realidad qué es lo que causa este cáncer. Bueno, ¿qué es lo que causa esta reforma judicial que tú mismo lo dijiste, ¿no? Al principio, que esta reforma, pues, tanta injusticia que ha habido en los últimos gobiernos. Y injusticia tras injusticia, y solamente aquel que tiene un recurso económico es el que puede seguir con su caso, y el que no lo tiene ahí se quedó, ¿no? Y entonces usando el amparo para protegerse a pesar de haber cometido el crimen, seguirte protegiendo y después salir absuelto, ¿no? De eso no hay duda.
que México necesita una reforma judicial, lo necesita ya, puesto que por años hemos visto que lo que hay no está funcionando. Dijiste tú que el presidente, las propuestas que hizo cambiaron. Bueno, algunos cambios eran necesarios, pero hubo intereses que no permitieron esos cambios. Hay intereses atrás de todo esto. Y estoy de acuerdo contigo, cómo se puede, va a ser difícil, cómo poder votar por estos jueces, sí va a ser difícil, ¿verdad? Pero si analizamos los jueces que tenemos anteriormente, los que están trabajando en el Poder Judicial, no están ahí, muchos de ellos no están ahí por su rigor académico. Muchos de ellos están ahí por conexiones, con quien conocieron o quién los puso ahí, ¿no? Incluso algunos de ellos hasta recibieron títulos de universidades patito y ahí los tienes dentro metidos, ¿no? Entonces, pues esto de las cortes en México, del Poder Judicial, de los jueces, es un desbarajuste. Yo creo que tiene que haber un cambio ya. Sé cómo sea, el presidente está proponiendo algo, ¿funcionará? No sabemos, pero por lo menos hay que darle una oportunidad. Es que, a ver, yo coincido contigo, yo, fíjate que, y qué bueno que lo dices, yo no estoy defendiendo lo que existe hoy, es decir, eh, no estoy así diciendo, uy, está muy bien y bravo, para nada, o sea, no es esa mi posición. ¿Sí? Al contrario, es decir, siempre he sido muy crítico de lo que está pasando, ¿no? Lo que sí creo, y ahí es nuestra diferencia, es que elegir jueces, estoy seguro que no va a generar nada mejor de lo que ya tenemos. O sea, vamos a peor. Y por eso creo que si va a haber una reforma judicial, si vamos a invertir tiempo y esfuerzo en reflexionar y hacer cosas, podríamos hacer 2 o 3 cosas mucho más em, orientadas a generar el efecto que tú estás viendo como que hoy no funciona, ¿no? Entonces, digamos, mi reflexión final sería, sí, estamos reformar la justicia, pero no creo, o más bien estoy convencido, que la elección no es la vía, porque va a generar un resultado todavía peor de lo que tenemos hoy. Va a ser mucho más fácil de obtener jueces corruptos o capturados o que respondan a los intereses políticos de los gobernadores en turno, ¿sí? ¿Cómo habría que hacer? Pues sí, habría que hacer muchas cosas. Digo, ya en otra ocasión podríamos platicar sobre eso, ¿no? Eh, Empezando por tener una mayor inversión y a mayor calidad y una mejor gobernanza, digamos, de los poderes judiciales y de tener también muchos otros mecanismos que no tuvieran que ser necesariamente los tribunales, que tuvieran mucha mayor flexibilidad y mucha mayor, ¿no? Que fueran de carácter mucho más comunitario, mucho más cercanos a la gente, ¿no? Que pudieran, que permitieran resolver los problemas rápido, bien y con cierta justicia, digamos. Y la gente sintiera que estuviera, que tiene a quien recurrir, ¿no? Ayer me contaban el caso, digo, anécdota, ¿no? Una señora que tiene una tiendita y que enfrente de ella se pone un señor que llega con una tiendota, ¿no? Atrás de él vienen los narcos y entonces a la señora le destruyen, le tiran la tiendita y le tiran la mercancía. Y la señora dice, ¿y qué hago? ¿Con quién voy? ¿No? Esa situación de impotencia que te queda, ¿no? Porque no hay con quién ir, y yo creo que eso es lo que no va a cambiar, lo vamos a seguir manteniendo, y por eso todo mi alegato en contra de esto, ¿no? Ahí la dejaría, nada más, y muchas gracias por tu comentario. Sí, adelante, Carlos, por favor. Ya estamos en tiempo, nada más un rápido Sí, comentario precisamente por lo que está tocando Sergio. Pero entonces, porque aquí estamos viendo nada más la parte del judicial, Sergio, pero no toda la estructura del sistema de justicia mexicano, que entonces ahí sí nos obligaría a una gran reforma también en ministerios públicos, Ujú. fiscalías,
y toda la parte carcelaria que también es... O sea, policía, ministerios públicos, jueces y cárceles. O sea, son los 4 eslabones de la cadena. Y si uno funciona mal, todo funciona mal, ¿no? Bueno, entonces el problema está, pero harto complejo, digo, aquí Harto complejo y nada de lo que están haciendo va a servir, perdón. O sea, eso sí se los puedo garantizar. Y lo único que no sé qué va a pasar, pero que si hacen eso, no va a funcionar, ¿no? nada más como referencia, entiendo que nada más tenemos el caso de Bolivia que elige jueces. No, Estados Unidos también elige Bueno, jueces, sí, además, pero son condiciones bien distintas. O sea, y hay no es datos, equiparable. y hay, El único caso equiparable es el de Bolivia y no funcionó. Sí, no pero funcionó. todos los demás países, las grandes democracias, Nadie elige jueces. O sea, es como elegir pilotos de avión. es como si tú eligieras al árbitro de fútbol, a tu maestro o al doctor, ¿no? Ah, Perfecto. Hay varios temas, Memo, no sé, sobre todo, no, pues ya No, no. bueno, yo creo que ya estamos sobre el tiempo y yo quería recordar que esta es una sesión del observatorio y que utilizamos la opinión de los que nos siguen por internet para retroalimentar a nuestros invitados y a nosotros mismos. No sé si nos pudieras hacer el favor, Carlos, de leer las participaciones de los que están por Facebook Live, si no todas las más relevantes. A ver, pues comenzamos con lo último, porque pues hay otras que Sí, hablan claro. de otro momento. Ujú. Jaime Cruz Arredondo, como antecedente de la decisión de AMLO de hacer reformas a la Constitución, quizás hubiese sido más ilustrativos históricamente hablando hacer referencias a las realizadas por los gobiernos anteriores, pero ese es tema de otra mesa y no se dará por medio del observatorio. Jaime Cruz Arredondo también. Solo lean el artículo El Estado expropiador que escribió el doctor Sergio López Ayllón en la revista Nexos y con todo respeto se darán cuenta de aquel dicho, ahora sé de qué lado más caliguana. Bueno. Luis Arce, las familias como los gobiernos tienen la obligación de tutelar y fomentar la moral y buenas costumbres de la sociedad. Es ahí en donde se deben de leccionar las actividades que se presentan en forma masiva. A la señora Navarro, otra cosa. Pregunta, Luis Arce pregunta, ¿puede un juez ordenar el embargo de un trabajador por deuda mercantil y convertir en consecuencia a una empresa a ser la cobradora del embargante? Actualmente se está no. haciendo. Ok. Nicéforo Guerrero nos está viendo. Saludos a Nicéforo. Leonor Villegas, el ciudadano de a pie, como es el caso de la mayoría, no creemos que con la reforma tal y como se ha difundido en medios se reduzca a la elección popular de jueces. Lo cierto es que la justicia en México es selectiva y por ello requiere reformas y una de ellas tendría que versar en la vigilancia y calificación de los jueces y por consiguiente en las sanciones de aquellos que no juzgaron con honestidad. Ante la propuesta de AMLO, ¿qué contrapropuesta existe? Es importante que el debate no se centre únicamente en la elección de los jueces. Pues son todas. Pues sí, hay gran diversidad, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, Gracias. pues pero no hay una contrapropuesta, ni mucho menos. No, bueno, no que yo conozca. O sea, Ok. no. Bueno, Memo. Sí, muchas gracias, doctor López Ayllón, por su Gracias. Gracias a participación ustedes. en esta sesión. Claro, esta es su casa. Esta es la Muchas segunda vez gracias. que nos visita. Ojalá que no sea la última. Y bueno, vamos a entrarle a este asunto de la reforma al Poder Judicial Bien. de este país.
Aunque a mí me parece, perdón por el atrevimiento, que es solamente un pretexto para, para controlar una vez más a las instituciones y crecer en poder para el Ejecutivo. A mí me parece que por ahí va el asunto. Para eso a lo mejor sí sirve, pero no sirve para el diagnóstico de la justicia que hay en México, como usted ya lo señaló, empezando por la policía, los ministerios públicos, los jueces, los ministros de la Corte. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que estén bien. Buen provecho, buenas tardes. Buenas Hasta tardes, pronto. muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.